Que el Padre te bendiga con la potencia del cielo, en cualquier lugar que te encuentres. Hoy reflexionaremos sobre Romanos capítulo 2, versículo 4, que a la letra dice: ¿No ves cuán maravillosamente amable, tolerante y paciente es Dios contigo? ¿Esto no significa nada para ti? ¿No ves que su bondad tiene la intención de apartarte de tu pecado? Tienes que amar la historia del pequeño Zaqueo, que se había subido a un sicómoro con la esperanza de ver a Jesús mientras pasaba. Esa historia maravillosa la puedes leer en Lucas 19 del 1 al 10. Zaqueo era un recaudador de impuestos, corrupto, un rico pecador que había obtenido sus riquezas malavidas. Pero cuando Jesús le habló, en lugar de darle los 10 mandamientos, Jesús le mostró gracia, le mostró el favor inmerecido y se invitó a sí mismo a casa de Zaqueo. O mejor dicho, se autoinvitó. Por supuesto, las personas religiosas de la multitud estaban disgustadísimas. Chismorreaban entre ellas diciendo que había entrado a posar a casa de un hombre pecador. Ahora, observa lo que pasó en la casa de Zaqueo. Antes de que terminara la cena, Zaqueo estaba dando su riqueza a los pobres y restituyendo a aquellos a quienes había agraviado al 4x1. Y Jesús estaba proclamando la salvación sobre la casa de Zaqueo. Yo creo que fue el Espíritu Santo quien puso esta historia al lado de la historia del joven rico que nos sale en Lucas 18, un capítulo antes. No creo que las dos historias del Evangelio de Lucas sucedieron cronológicamente de chiripa, pero creo que el Espíritu Santo las colocó en ese orden divino para mostrarnos los efectos contrastantes de estar bajo el pacto de la ley y estar bajo el pacto de la gracia. Realmente son contrastantes. Cuando el joven rico llegó jactándose de guardar la ley desde muy joven, Jesús respondió con la ley y el joven se alejó triste. No pudo, simplemente era muchísima carga y desistió y se alejó derrotado. Pero cuando Jesús no dio ninguna ley y mostró su gracia, no solamente abrió el corazón de Zaqueo, sino también la billetera de un recaudador de impuestos que alguna vez fue corrupto y que había obtenido todo su peculado, todo su dinero de una manera ilegal, tramposa, y robando y haciendo todo lo que muchas personas aún siguen practicando como un estilo o la manera en la cual pueden alcanzar riqueza. Ese es verdaderamente el poder de la gracia. Lo guía a uno a un verdadero arrepentimiento. Verás, cuando experimentas la gracia de Dios, no puedes evitar ser generoso. La misma gracia te abre el corazón. La misma gracia te hace ver y dices: caramba, qué lindo es Dios. No puedo seguir haciendo esto o aquello. Y abre tu corazón a la generosidad. Después de que Jesús derramó su amor incondicional y su gracia en Zaqueo, su corazón se desbordó con favor de Dios inmerecido, por el cual no hizo ningún mérito y que no podía ganar. Zaqueo sabía en el fondo de su corazón que como pecador y recaudador de impuestos corrupto, no merecía que Jesús viniera a su casa. Realmente no merecía. Pero la gracia sobrepasó juicio, sobrepasó prejuicios. Y Jesús entró y desbarató la fortaleza del pecado, de la corrupción, de la maldad. La bondad de Dios superó con creces las expectativas de Zaqueo y de toda la gente. Así como Pedro se puso de rodillas cuando vio la bondad de Jesús.
Zaqueo fue llevado al arrepentimiento cuando experimentó la bondad de Jesús. En esa pesca maravillosa, Pedro dijo: Dios mío, ver la bondad, la generosidad, el poder, la magnificencia, la grandeza de Dios, ¿quién no se va a arrodillar? Algo así le pasó a Zaqueo. A diferencia del joven gobernante, del joven rico, Zaqueo sabía que no era merecedor y por eso Jesús derramó gracia sobre él. El joven rico decía: yo lo guardo, yo lo hago. Verás, el rol de la ley es llevarte a un lugar donde sabes, en términos inequívocos, que no puedes hacer más nada para merecer la salvación. Y las bendiciones de Dios, por supuesto. Y como únicamente puedes apoyarte en su gracia te dará todas las bendiciones que necesitas para transformar tu vida, te va a dar todas las herramientas necesarias, te va a dar la salida, va a abrir todas las puertas que sean necesarias para abrir. Simplemente es el poder de Dios en acción, es la gracia de Dios. Amado de mi Padre, amada de mi Padre, nuestro Padre Celestial está esperando que abandonemos nuestros propios esfuerzos. En el momento en que comiences a arrepentirte de todas las obras muertas que has estado haciendo para tratar de calificar y merecer la aceptación y las bendiciones de Dios, Dios derramará en ti su gracia abundante, su favor inmerecido, que no puedes ganar ni obtener por ningún mérito. No son meritorias los favores de Dios, la gracia de Dios. Simplemente es un favor único, exclusivo, que viene directamente del Padre hacia sus hijos. Hoy, aparta tus ojos de ti mismo. Mírate disfrutando del favor inmerecido de Dios bajo el nuevo pacto de gracia. Mírate a ti mismo perdonando y justo con la justicia de Dios. Ocúpate con Él y su gracia, y así como Zaqueo, serás transformado de adentro hacia afuera. Realmente todos tenemos un Zaqueo dentro de nosotros. Hay ese pequeño o ese grandote Zaqueo dentro de nosotros que quiere riqueza mala vida, que quiere grandeza, que quiere lujo, que no importa si engaña, si hace trampa. Ese Zaqueo está vivo, bien vivo dentro de nosotros. Y podemos decir el Zaqueo que todos tenemos dentro. Y ese Zaqueo va a crecer, aunque sea chaparrito, va a crecer y se va a volver un gigante. Y no es que crezca, sino es que decrecemos. Y nosotros nos volvemos más pequeños que un pigmeo, que un enano. Y aún el chaparrito de Zaqueo se vuelve un gigante ante la enanez cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera o por méritos. Yo te invito a que tú descanses en el favor de Dios, en la obra maravillosa que hizo Jesús en el Calvario. Lo que el Padre hizo, realmente no lo merecemos. Todos en el mundo, sin excepción de nadie, somos pecadores. A cualquier persona que tú veas es pecador. No hay uno. El único que nos puede sacar de esa condición es la gracia de Jesús que se manifestó del Padre a través de Jesús en el Calvario. Por eso yo te invito a que podamos descansar, a que podamos mirar ese favor inmerecido. Padre, realmente es sorprendente tu gracia. No podemos hacer absolutamente nada sin tu favor. Nuestro corazón está contaminado, está ese pequeño Zaqueo, ese gran Zaqueo en nosotros, que quiere todo lo fácil, que quiere toda la comodidad, que quiere y va a usar todas las trampas posibles, habidas y por haber, para lograr su objetivo, no importando a quién lastime, a quién ofenda, a quién hiera, inclusive mate. Padre, venimos delante de ti reconociendo nuestra incapacidad, reconociendo que no podemos hacer absolutamente nada ante esa condición
en la cual vivimos y estamos. Así como tú llegaste ese día a la casa de Zaqueo y te autoinvitaste, invítate, Jesús, a posar en nosotros. Invítate a pasar en esta casa que está lleno de cosas ilícitas, de cosas malavidas, de prácticas, de engaños, de hipocresías, de pecados, de mentiras, de corruptelas, de tantas cuestiones que parecen que están vestidas bonitas, pero adentro y en el fondo son malas, perversas. Solamente tú puedes cambiar nuestra casa, transformar a ese Zaqueo como transformaste a ese Zaqueo de Lucas, capítulo 19. Transforma al Zaqueo que está dentro de nosotros. Abre el corazón, abre nuestro corazón y que salga lo hermoso de ese Zaqueo, de restituir, de arrepentirse, de cambiar, así como lo cambiaste, Padre, con solamente la presencia de Jesús. Así cámbianos, cambia a cada amado, amada, en el nombre de Jesús. Hoy el Padre, amado, amada, te quiere sorprender con milagros, te quiere sorprender con señales, con maravillas. El Padre quiere que tú veas su gracia, que tus oraciones sean respondidas, que tu clamor sea escuchado en los cielos, para que vengan respuestas inmediatas, para solventar los problemas, las situaciones que posible estés viviendo. Yo hoy declaro que Dios te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. Yo declaro que una mayor gloria venga sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu ministerio, sobre tu actividad artesanal, profesional, a lo que te dediques. Yo declaro que tus hijos sean prosperados en esta tierra, que el Padre te añada más gracia, sabiduría, favor, misericordia, de tal manera que puedas conocer a Dios como tu Padre Celestial de una manera única, personal, fresca. Padre, gracias por cada amado. Hoy nos acercamos a tu presencia, cubriéndonos con el manto de tu gracia, de tu amor, de tu sangre derramado en el Calvario. Declaro que este es un tiempo que estará lleno de provisión tuya. Declaro que es un tiempo que seremos transformados. Declaro que hoy es un tiempo y días de frutos, de cambios, de transformaciones sobrenaturales. Hoy creemos que toda maldición es rota, que la bendición tuya viene sobre los hijos del reino. Hoy tomamos de tu mano, sabemos y nos tomamos que nos has perdonado nuestros pecados, nuestro corazón ha sido purificado con esa sangre preciosa. Hoy nos rendimos ante ti, creemos que vamos a caminar en lo sobrenatural, Padre. Gracias por tu misericordia. Gracias por tus bondades. Ministra la vida de los amados en este momento, Padre, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos ahí donde tú estás. Dale gracias al Padre por todas estas cosas maravillosas que Él hace y puede hacer solamente a través del poder de su gracia. Gracias, Padre, te damos. Y amado y amada, si ustedes están de acuerdo conmigo, solamente dicen amén, hecho está, y nos vemos para la próxima. Pasando a la sección Pregúntale al Pastor, nos envían la siguiente pregunta. Dios siga bendiciendo su ministerio y estos podcasts que son de mucha ayuda y bendición. Mi pregunta es la siguiente. Me gustaría que me definiera qué son las sectas y cómo identificarlas. Le agradezco su respuesta, Pastor Luna. Me llamo Adrián Lemus de Houston, Texas. Y bueno, antes que nada, estimado Adrián Lemus, te agradezco tu pregunta, te agradezco que compartas nuestros podcasts, son muy importantes. Te invito a que los sigas compartiendo en tus redes familiares, con tus amigos, con los hermanos de la iglesia, con los compañeros del trabajo. Compártenos para que esta palabra pueda seguir caminando de una manera muy especial. Te lo agradezco de todo, pero de todo corazón, amado, amada. Así es de que
Gracias. Ahora te doy cabal respuesta a tu pregunta. Me haces la siguiente pregunta. Me gustaría que me definiera qué son las sectas y cómo identificarlas. Bueno, vamos a hablar de las sectas dentro del aspecto religioso, del contexto religioso cristiano. Con frecuencia creemos en nuestra mente que una secta es un grupo de adoradores de Satanás que sacrifican animales o que forman parte de ciertos rituales malvados, extraños y paganos. Aunque parezca eso solamente de película, pues realmente a veces ya en el día de hoy ya no está tan lejos de la realidad. Realmente existen grupos en la sociedad, en el mundo, que tienen ese tipo de prácticas aberrantes, diabólicas y en fin. Pero cierro ese paréntesis y bueno, sin embargo, en realidad, una secta raramente involucra tales cosas. Hablaban de las sectas religiosas que se apoyan en la Biblia, entre comillas. De hecho, una secta, en el sentido más amplio de la palabra, es simplemente un sistema religioso con ritos, costumbres particulares que por lo general violan derechos humanos de los que son parte de esos grupos. Cuando hay un grupo que dice que solamente ellos tienen la verdad, que su liturgia o que sus ritos y sus costumbres son únicas porque recibieron una revelación de Dios, aguas, cuidado. Sin embargo, una secta se define más estrechamente y la palabra se refiere a una secta poco ortodoxa cuyos miembros distorsionan doctrinas originales de la Biblia, en este caso del cristianismo bíblico. Es cuando hay una distorsión crasa, obvia y a veces está enmascarada. Y la definición cristiana específica de una secta es un grupo religioso que niega uno o más de los fundamentos de la verdad bíblica de una manera descarada, abierta. Entonces, una secta es un grupo que enseña doctrina que si creen causarán que una persona permanezca sin salvación. Una secta afirma ser parte de una religión, pero niega verdades esenciales, en este caso del cristianismo y de la Biblia. A diferencia de una religión, una secta es un grupo que se dice ser cristiano y sin embargo niega verdades esenciales del cristianismo bíblico. Voy a decir primitivo o de los primeros cristianos, muy básica. Y existen dos enseñanzas muy comunes que las sectas no aceptan o rechazan. Ellos dicen que Jesús no es Dios y que la salvación no es solamente por fe, que se debe de agregar el bautismo, que se debe agregar otra obra, etc. Esas son dos marcas que debemos de tomar muy en cuenta. La negación de la deidad de Cristo concluye que la muerte de Jesús no ha sido un pago suficiente por nuestros pecados. Al negar que la salvación se obtiene por fe, por ese sacrificio maravilloso y que necesitan la suma de sus propias obras para alcanzar la salvación, están diciendo que el sacrificio de Jesús no es suficiente y entonces podemos decir que en vano murió Jesús. Los apóstoles lidiaron con sectas en los primeros años de la iglesia. Ellos nos habla la historia que se enfrentaron a los gnosticismo, es decir, que negaban la deidad de Jesús de una manera impresionante, muy parecida, y perdón que haga yo comparaciones, a la aferrada doctrina de los testigos de Jehová. En 1 Juan 4, del 1 al 3, nos habla y el apóstol Juan nos presenta una prueba de fuego para la doctrina piadosa. Y dice específicamente en el versículo 2 una porción: Jesucristo ha venido en carne. En Timoteo dice un misterio: Dios, ¿verdad?, se ha manifestado en carne. Entonces, estos dos ejemplos de las sectas
actuales, y lo voy a decir en línea en la palabra, y claro, todas las personas tienen derecho a creer o a no creer en lo que ellos crean, por supuesto, pero si vamos a hacer bíblicamente a la pregunta que me está haciendo Adrián Lemus, en línea a la palabra, ¿qué es una secta en el contexto cristiano? Bueno, pues son aquellos grupos que no aceptan doctrinas básicas, elementales, las primeras que practicaron los primeros discípulos y apóstoles del Señor. Entonces hay dos muy conocidas, los Testigos de Jehová y la Iglesia Mormona. Ambos grupos dicen ser cristianos, sin embargo, ambos niegan las dos doctrinas claves antes mencionadas. Niegan que Jesús es Dios y niegan que la salvación es por gracia solamente. Entonces, ahora voy a recalcar otra vez, es muy respetable lo que ellos crean, los Testigos de Jehová, los que crean los mormones, y debe de ser respetable. Pero si vamos a hablar nosotros dentro del canon cristianismo, entonces que no le pongan que son cristianos, que no le pongan que creen totalmente en la Biblia o que creen en algunas cosas de la Biblia y ellos tienen otro tipo de creencias. Entonces, eso es muy fundamental. Ahora, tanto los Testigos de Jehová como los mormones creen muchas cosas que concuerdan o son muy similares en su enseñanza, voy a usar la palabra bíblica, que no se apoyan totalmente en la Biblia. Sin embargo, el hecho de que nieguen la deidad de Cristo y que la salvación es por gracia a través de la fe, eso automáticamente califica a otro grupo como una secta. Hay otros grupos, ¿verdad? Sectarios que se han levantado y los cuales en cierta manera han causado pérdidas de fe, han causado mucha disolución entre sus seguidores y ese tipo de personas que no solamente en los Testigos de Jehová, en los mormones, en grupos que levantan a un ungido, a un Mesías, a un líder, lo veneran, le hacen incienso, son muy peligrosos. Y son gente buena esas personas, que realmente muchos genuinamente están buscando a Dios y creen que poseen la verdad y se mueven y luego la historia nos da las evidencias. Por supuesto, no significa que los que tienen un fundamento bíblico no se equivocan, ¿verdad? Pero por eso tenemos la palabra. Como cristianos, nuestra esperanza, nuestra oración es que mucha gente involucrada en las sectas cristianas vean más allá de las mentiras y sean llevadas hacia la verdad de la salvación, y solo es a través del conocimiento de la palabra y a través de ese sacrificio maravilloso que Jesús hizo en el Calvario. Por eso yo invito a todos los cristianos, a los amados, amadas que nos siguen, que es necesario un discipulado sistemático para que tengan fundamentos de su fe y convicciones en línea a la palabra de Dios. Y repito, cualquier persona puede creer en lo que quiera, pero si tú vas a ser un cristiano bíblico, de acuerdo a la palabra, pues tienes que conocer la palabra, tienes que conocer doctrina, dogma, fundamentos del cristianismo bíblico. Entonces, para que tu fe esté basada en la enseñanza bíblica, y para ello es importante que tú conozcas la palabra del Señor. En 2 Pedro 1, capítulo 1, en 2 Pedro 1, 19 al 21, nos exhorta aquí Pedro, dice: tenemos también la palabra de los profetas más firme, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una lámpara que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana siga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, escúchate, interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vivimos sin lugar a duda en un mundo donde la oscuridad moral, espiritual, doctrinal está más densa cada vez, y por eso es muy importante poner atención a la palabra de Dios. Tenemos que aferrarnos a una antorcha, un camino de tinieblas. La palabra de Dios es muy importante. Necesitamos
estar alumbrados, apegados a esa antorcha, ¿verdad? Porque los terrenos hoy en día es arena movediza y la única roca en la cual nosotros podemos afirmar nuestros pasos indiscutiblemente es la palabra de Dios, que es segura. La Biblia es la fuente absoluta de toda verdad, es el punto de referencia, el punto de autoridad, es la espada con la cual haremos frente a todo engaño, a filosofías contrarias que llegan a nosotros a través de las redes sociales, los medios de comunicación, de los labios de personas, de falsos profetas, etc., a través de sectas, de sectarios. Y en segundo lugar, la palabra de Dios brilla en la oscuridad. El consejo de Dios es luz que te va a ayudar a caminar confiando en medio de una sociedad tan perversa, tenebrosa. Entonces necesitamos la lámpara de la palabra para que alumbre nuestros pies y la luz para nuestro camino, amados. Y en tercer lugar, ¿por qué es necesario que nosotros nos apeguemos a la Biblia? Porque el autor es Dios. Podemos aferrarnos con toda la confianza a la Escritura, porque Dios fue el mismo que inspiró las palabras que leemos en la Biblia. No son inventadas por los humanos, por las personas. Es el aliento de Dios para ti, para mí, y es útil para instruirnos, para corregirnos, de manera que podamos alcanzar la imagen de Jesús. Por eso es muy importante que la palabra de Dios la leamos, que podamos meditar. Hoy quiero compartir esa misma pasión de Pedro, el anhelo de Pedro, la urgencia que hay, que necesitamos estar atentos a la palabra de Dios. Es importantísimo, amados, ¿verdad? Por eso yo te invito a tu lectura diaria, a tu meditación diaria, a un discipulado realmente de una iglesia bíblica. Te invitamos, ¿verdad? Te invitamos a los pastores, ¿verdad? Que eres un momento yo sé que todos queremos crecer, yo sé que queremos alcanzar muchas cosas, hacemos muchas cosas, pero no podemos descuidar el estudio de la Biblia, la lectura de la Biblia, la oración, el ir a lo básico que nos habla en Hebreos 6:1, 6:2, ¿verdad? A los rudimentos del Evangelio, ¿verdad? Es muy importante, amados, para que no seamos engañados, ¿verdad? Por esas corrientes sectaristas. Y respetamos a todos, ¿verdad? Las personas pueden creer en lo que quieran, pero si tú quieres ser un cristiano bíblico, un cristiano verdadero, en línea a la palabra de Dios, tienes que conocer la Biblia. Tú puedes creer en lo que quieras, te lo repito otra vez, todos tienen derecho, yo no te voy a imponer. Aquí para creer el que te va a revelar es el Espíritu Santo. Yo no me voy a pelear, Él es el que va a convencer al mundo de pecado, de justicia, de juicio, porque ya el mundo ya fue enjuiciado a través de la obra de Jesús en el Calvario. Ese es mi comentario, estimado Adrián Lemus. Te envío un saludo hasta Houston, Texas, y a todos los amados que nos siguen a través de Línea de Vida, la radio 93.5 FM en la zona centro, y a través de las redes sociales. Gracias. Esa es mi respuesta, y que el Padre te bendiga. Entramos a la sección Minuto de Información y de Agradecimiento. Seguimos orando. Pido de tus oraciones encarecidas a favor de mi vida, de mi familia, del proyecto, de la iglesia. De veras, hay tanta gente que quiere sorprender y sigue sorprendiendo a mucha gente de buen corazón, ¿verdad? Con la excusa de que son cristianos y hacen cosas que no son correctas. Vamos a orar, ¿verdad? Y que el Padre tenga misericordia de ellos y de nosotros también, de todos nosotros. Vamos a orar, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer las cosas como Dios las manda. Y si te has equivocado, yo me he equivocado, pues pedimos perdón. Padre, dile, perdóname. Y el Padre te perdona y seguimos adelante. Pero no lo vamos a hacer de una manera deliberada. No lo vamos a hacer con una conciencia de hacer las cosas por hacer las cosas. Y teniendo esa mentira y haciendo un modus vivendi, la mentira, el engaño, la hipocresía. No, amados, eso no es correcto. Así es de que vamos a orar, ¿verdad? Por las amadas iglesias, por los pastores. Hay iglesias que están viviendo en nuestro país situaciones, en México están viviendo situaciones muy complejas, ¿verdad? Por el crimen,
por la inseguridad que se está viviendo. Vamos a orar por nuestro país, vamos a orar por nuestro presidente, por las autoridades. Yo sé que es una cuestión política que nosotros nos vamos a evitar y nuestra cuestión es simplemente orar por nuestras autoridades para que vivamos quieta y reposadamente y que pues, se aplique la justicia, ¿verdad? Ese es nuestro trabajo. Vamos a orar, amados, en el nombre poderoso de Jesús. Oremos con pasión, con amor, ¿verdad? Que Dios puede cambiar, que oremos por el evangelismo, por la iglesia, que podamos entregar este mensaje a quien más lo necesita. Así es de que van mis oraciones y declaramos la bendición del Padre. Padre, yo te doy muchísimas gracias por los amados que nos siguen a través de este medio. Síguelos bendiciendo, declaramos tu bendición sobre ellos, a ellas, en el nombre de Jesús. Gracias por los que